Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Palmas para arriba, que suenen las trompetas. Glorificado sea el que por mí pelea. Glorifica con los timbales, címbalos que son resonantes, voces que son angelicales. Que todo lo que respire cante. Que todo lo que respire cante. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza,
Buenos días, invitados, amigos, familias y comunidad GFC. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes a un servicio más de nuestra comunidad Grupos Familiares Cristianos. Y también darle las gracias por estar conectados con nosotros y seguirnos cada 8 días. Como también gracias por darnos la oportunidad de poder llegar a cada una de sus casas a través de estos medios de comunicación para compartir y disfrutar de la palabra de Dios allí en familia, allí en casa. Pero sobre todo de este alimento que es la palabra de Dios para cada uno de nosotros como hijos de Dios y también como el alimento esencial y principal para la iglesia de Cristo. Bienvenidos una vez más. Tú eres Dios sobre todo y te exaltamos. Eres Dios de infinita bondad, Rey de la eternidad. Tu gloria no tiene final. Eres Dios de amor y verdad, lleno de majestad. Tu gloria no tiene final. Dile, tú me asombras. Tú me asombras. Tu poder se desborda por tu grandeza. Mi corazón se alegra. Cantemos hoy una nueva canción. Toda la tierra te alabará. Te adoramos y damos honor. Inigualable, solo tú eres Dios. Cantemos hoy una nueva canción. Toda la tierra te alabará. Te adoramos y damos honor. Inigualable, solo tú eres Dios. Vamos, tú grita. Eres Dios de los cielos y el mar. Tu justicia brillará. Tu gloria no tiene final. Eres Dios sobre la creación, Rey supremo, digno de honor. Tus ojos brillan más que el sol. Manos hacia el cielo. Tú me asombras. Tu poder se desborda por tu grandeza. Mi corazón
Grupos familiares cristianos, ¿quiénes somos? Somos una comunidad de reino y por lo tanto tenemos una visión y una misión. Nuestra visión dice: somos una comunidad apostólica y profética de excelencia, multiplicación y crecimiento integral de Neiva para las naciones. Quiere decir que nuestro enfoque es formar discípulos que hoy están aquí en Neiva y mañana en cualquier lugar del mundo donde Dios nos lleve a cumplir su propósito. Nuestra misión es ir y hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles a obedecer lo que el Señor nos manda por medio de grupos en casa, donde se les consolida y enseña a conquistar familias para el reino de los cielos aquí en la tierra. También tenemos una palabra profética para este año, que está en tercera carta de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la voluntad, el anhelo y el deseo de Dios Padre, que toda su iglesia tenga un crecimiento y una bendición integral. Y la única forma es por medio de Cristo Jesús. Mejor lugar, mi Cristo, donde yo pueda habitar. En tu presencia, mi Dios, me rindo, es donde quiero estar. Te doy mi ser, en mi vida tú eres Rey. Te amaré y cada día cantaré. Grande y poderoso, vencedor.
Gracias por continuar con nosotros. Hoy continuamos con la serie de Apocalipsis y el título es El árbol del Apocalipsis. Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú nos regalas para reunirnos, congregarnos en tu nombre, Señor. Pero también gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos brindas para alimentarnos de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que ha dispuesto de este tiempo, que ha apartado este tiempo, Señor, para la edificación de su vida, de su familia y de la iglesia de Cristo. Gracias por cada persona allí en su hogar, allí en el lugar donde se encuentra. Señor, gracias por cada niño, por cada persona que representa toda una familia, toda una nación, Señor. Hoy queremos declarar en el nombre de Cristo, Señor, que tu palabra es alimento a nuestras vidas, que tu palabra es la que transforma, Señor, que tu palabra siempre está allí para guiarnos, para orientarnos, para tomar siempre la mejor decisión, Señor, para cumplir tu voluntad, Señor. Tu voluntad es perfecta, es agradable y es buena, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por Colombia, Señor. Gracias por cada familia, Señor. Gracias por cada hijo tuyo, Señor. Gracias por cada persona que se levanta a compartir de tu palabra, Señor. Gracias por cada persona que ha dispuesto para conectarse con nosotros, Señor, porque ha sido guiada por el Espíritu Santo, y como ha sido guiada por el Espíritu Santo y ha entendido su llamado, Señor, ha aceptado su voluntad, hoy declaramos en el nombre de Cristo que su vida jamás será igual, Señor, que hoy recibe un alimento de ti, Señor, que hoy recibe tu palabra que siempre está allí para edificarnos, para exhortarnos, Señor, para discipularnos, pero sobre todo, Señor, para hacer la realidad en nuestra vida, Señor. Hoy declaramos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo, que en ti hay victoria, Señor, que en ti toda palabra es vida en nuestras vidas, Señor. Y continuamos delante de ti, Señor, en tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos el tema, el árbol del Apocalipsis. Vemos aquí que el apóstol Juan pudo ver en el Espíritu que el árbol de la vida estaba en medio del paraíso de Dios. Luego lo vio en medio de la ciudad de Dios. De manera que presenció en primera fila toda una serie de imágenes espirituales que le permitieron ver aún más al Hijo. Miremos algo bien importante aquí. Cuando Cristo, quien es lo divino y eterno, es iluminado en nuestro entendimiento, entonces el hombre, quien es lo terrenal y lo temporal, también queda al desnudo ante la luz. ¿Qué es esto? Cristo viene a nuestro entendimiento, se muestra, porque Él es la luz, ilumina nuestra vida, ilumina nuestro entendimiento. Por lo tanto, todo lo nuestro, toda nuestra vida queda desnuda delante de Él. Ahora, ¿qué es experimentar un apocalipsis de Jesucristo? Es recibir de primera mano el Evangelio de Dios. ¿Qué es entonces recibir de primera mano el Evangelio de Dios? Es recibir ese Evangelio sin filtros, sin intermediarios, ni extensiones que debiliten o distorsionen la señal del mensaje. Es recibir el Evangelio de Dios directamente, revelado a través de su Espíritu para cada una de nuestras vidas, tal como Él quiere, tal como es la verdad netamente de Él, a través de su Espíritu. Entonces podemos decir que cuando el Evangelio llega así de claro en el entendimiento, entonces todas las estructuras del ser humano quedan desvestidas ante la cortante luz que muchas veces encandila el alma y el espíritu.
O sea, cuando está la revelación de Cristo en nuestras vidas, su palabra es entendida y revelada en nuestras vidas, toda estructura, pensamiento, argumento, ideología, filosofía, sistema humano queda desmontado ante la poderosa verdad y vida que es Cristo. Con la imagen del árbol, el apóstol Juan siguió recibiendo claridad de la imagen del Hijo y pudo ver que sus ramas eran para sanar naciones. Nos queda claro que este árbol es Cristo. Por lo tanto, tener un apocalipsis o revelación de Jesucristo es recibir la verdad del Evangelio de Dios, pero a la vez es descubrir lo imperfecto del hombre. Vemos claramente la verdad del Evangelio de Dios, recibimos esa verdad del Evangelio de Dios, pero también quedamos al descubierto ante Él y Él se da cuenta lo imperfecto que somos nosotros como hombres delante de Él. Entonces, en tal sentido, llegar a conocer el árbol de la vida te puede salvar la vida. ¿Qué es esto? La vida tanto física como espiritual. Pero ignorarlo te puede llevar ¿a qué? A perderla, ahorcándose en tu propio árbol. ¿Qué es esto? Si tenemos a Cristo, si tenemos el Evangelio revelado en nuestras vidas, tenemos nuestra vida asegurada, garantizada. Pero el desconocerlo, el no aceptar ese Evangelio, el no aceptar esta luz, al no aceptar esta verdad que es Cristo, nuestra vida está perdida. Y si nuestra vida física está perdida, pues esto nos lleva a una pérdida de nuestra vida espiritual. Miremos dos ejemplos muy conocidos. La elección literal de Judas Iscariote fue buscar un árbol para ahorcarse. ¿Qué significa esto? Esta acción es recurrente en aquellos que ignoran y desconocen el árbol de la vida, o en otros casos no han querido aceptar lo que el árbol de la vida puede hacer en cada una de sus vidas. Es el desconocimiento pleno de este árbol, y muchos pueden que lo conozcan, pero aún no quieren aceptarlo en sus vidas. Veremos ahora, pero la elección de Adán fue ¿qué? Fue espiritual. Él eligió el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y fue allí donde espiritualmente se ahorcó. Vemos una muerte física y una muerte espiritual. Entonces, a diario, todos los seres humanos tenemos siempre delante de nosotros el poder de elegir ante el árbol de la vida o el árbol de la muerte. ¿La elección de quién es? La elección es de cada uno de nosotros. Ilustremos esto con la palabra de Dios. Deuteronomios 30, 19, ¿qué nos dice? Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué cita tan importante y clara. Y siempre que hay una elección nos dan mínimo dos opciones. En esta cita vemos dos opciones, pero Dios siempre nos muestra cuál sería la mejor opción. Pero recuerde, la elección siempre y la decisión es de cada uno de nosotros, es nuestra responsabilidad ante Él. Y además, si nosotros llegamos a tener esa vida, no es solo para nosotros, sino toda nuestra descendencia. Y nuestra descendencia significa y trasciende a toda nación, a todo pueblo, a todo territorio donde Dios nos ha puesto y nos ha plantado para su propósito eterno. Así que de manera espiritual, millones de personas se ahorcan diariamente
¿En qué? En su propio árbol y se ahogan en su propio fruto. ¿Qué quiere decir? Viene el orgullo, la soberbia, la prepotencia por todos los títulos, por las posiciones, por las riquezas. ¿Por qué? Porque no han entendido y no han recibido ese evangelio puro que Dios nos está dando y entregando día a día a través de Cristo, porque este es el que da la vida. ¿De qué forma? Dice que pues comen de lo que deben ayunar y ayunan de lo que deben comer. ¿Qué significa todo esto? Pues no hay sabiduría. ¿Para qué? Para esa elección de la dieta que debemos implementar a diario, porque es a diario en nuestra vida. Es allí donde vienen los grandes errores y las consecuencias, y no solo para nuestras vidas, sino para nuestra descendencia, nuestra familia, nuestros amigos, para toda una nación que Dios nos ha entregado aquí en la tierra para mostrar el evangelio de Cristo. Entonces hoy nos levantamos como iglesia de Cristo por causa del propósito y creemos totalmente y declaramos en Cristo que Dios en este tiempo levanta una generación entendida que sabe cortar de raíz con el árbol de la muerte y cultiva en su jardín el árbol de la vida. Primer punto, los símbolos de la ciudad. El apóstol Juan en la revelación vio un árbol el cual detalla con ciertas características que veremos a continuación. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Note lo siguiente, en primer lugar dice que el árbol se puede comer. Hasta allí todo esto está normal. Cualquiera pudiera pensar que se trata de cualquier árbol. Es un árbol de vida. Aquí ya se entra en el territorio de lo espiritual. ¿Por qué? Pues porque literalmente no existe un árbol llamado vida, ni que dé o fructifique vida. Otro punto, el árbol está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué significa esto? En medio del paraíso de Dios habla de un terreno o un lugar en donde está plantado dicho árbol, lo cual indica que no es un territorio al que podemos ir por nuestra libre voluntad. Es decir, para llegar a este lugar se necesitará de la guía del Espíritu Santo, porque no es un lugar geográfico, es un lugar muy especial designado para Dios, para su iglesia, para sus hijos. Esto es clave para desmontar, disminuir y privar de esos atributos míticos a todos esos lugares geográficos, santos o sacros que se han construido a lo largo de la historia de toda la humanidad, incluso hasta el día de hoy. Miremos Apocalipsis 22:2, ¿qué nos dice? Dice, en medio de la calle de la ciudad y a un y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Al leer esta cita se muestra que el árbol está en medio de la calle de la ciudad. Esto habla de su relevancia o importancia. Toda ciudad tiene símbolos o lugares de referencia que la distinguen. En la ciudad de Dios, el árbol de la vida es uno de sus referentes. Cuando usted y yo observamos el centro de cualquier ciudad, nos damos cuenta que la mayoría está compuesta por una capilla o iglesia católica, una plaza con áreas verdes y banquillos para sentarse,
una oficina de gobierno o una autoridad. Pues el apóstol Juan vio el centro de la ciudad celestial. El centro está compuesto por una calle, un río con un árbol de vida. El árbol en medio de la calle de la ciudad, al lado del río, lo convierte en el referente de la ciudad de Dios. ¿Cuándo sabes que estás en la ciudad celestial? Pues sabes que estás en la ciudad celestial cuando ves en el centro al árbol de la vida. Ese árbol de la vida es Cristo. ¿Cuándo sabes que estás en la ciudad celestial? Cuando el árbol es el referente de los ciudadanos de dicha ciudad. Si llegas a una comunidad cristiana y los hermanos se encuentran alrededor del árbol para conversar, compartir o comer, puedes tener la plena seguridad de que estás en la ciudad celestial, a pesar de que vivas en un país terrenal. La referencia de la vida de la iglesia siempre será el centro de la ciudad celestial. Sus prácticas, conversaciones, hábitos, lenguaje y dieta siempre será alrededor del árbol, la calle y el río. Su referencia es 100% espiritual. ¿Cómo sabes que estás en la ciudad celestial? Cuando ves a todos transitar por la única calle, los ve caminar por el mismo camino, Cristo. Pues los pasos de los ciudadanos avanzan por la misma vía. Nadie tiene direcciones distintas. Todos tienen un camino, la misma dirección. ¿Quién? Cristo. Cuando comienzas a ver esto, puedes gritar, he llegado. De ahí la importancia que a la iglesia hay que hacerla consciente del lugar en donde está. Es por ello que el diseño de Dios tiene que mostrarse para que ella se entere de su rol y competencia. Mientras la iglesia ignore el diseño de la ciudad, no podrá llevar a nadie allí. De ahí la necesidad e importancia de discipularnos para crecer, para ser edificados conforme a la voluntad y el propósito divino. Pero ¿cómo mostraremos la ciudad? Mientras nuestros ojos estén viendo actividades, programas, edificios, luces y figuras de la farándula del mundo, incluso de la farándula evangélica, ¿cómo los santos verán y mostrarán esa ciudad si aún no han terminado de construir una medida de madurez en sus propias vidas? ¿Cómo mostraremos el árbol de la vida si al igual que Adán se está contemplando más el árbol del bien y del mal? Se está enfocando en señalar lo bueno contra lo malo, lo que es moral y lo que no es moral, lo que es correcto e incorrecto, lo que es permitido y no permitido, el bien contra el mal. Y no nos hemos percatado de que al final del día esto es irrelevante si queremos traer sanidad a las naciones. Pues algunos se han vuelto expertos, muy expertos diría yo, en conocer más del diablo y sus demonios que al mismo Cristo. Tenemos una gran responsabilidad como iglesia y como cuerpo de Cristo, manifestar, mostrar ese Cristo que ha sido revelado a nuestras vidas y manifestado en nuestras vidas. Conocemos más nuestro mundo terrenal que se nos olvida que hay un universo superior e espiritual. Otro punto, el árbol está al lado del río. Esto le permite estar siempre hidratado, con sus hojas verdes y sin la posibilidad de que se marchite por falta de agua. Otro punto, el árbol produce frutos cada mes.
Eso indica que constantemente y durante todo el año tiene cosechas. Nunca le faltan frutos, siempre hay fruto para comer. Las hojas del árbol sirven para traer medicina a las naciones. Podemos llegar a la premisa de que el árbol de la vida se hizo para el consumo humano. No solo su fruto es para comer, sino que aún sus hojas son medicina a la humanidad. Todo lo que usted coma de él le hará bien y le caerá bien. Pero si la persona se abstiene de comer del árbol y tomar el té de sus hojas, puede enfermar y como consecuencia morir. Segundo punto, ¿qué significa la imagen del árbol en las Escrituras? La imagen del árbol evoca tres significados: hombre, gobernantes o reinos. De hecho, esto es clave para comprender que cuando se habla del árbol es muy posible que el texto nos está mostrando los tres elementos anteriormente dichos. Entonces, al usar términos como fructificar, dar fruto, infructuoso, la vida, hojas, pámpanos, campo o labrador, obedece a todo un lenguaje alegórico propios de las Escrituras. Tercero, un alimento sano y orgánico. Cuando se nos habla de comer del árbol de vida, nos indica que es alimento apto para el consumo humano, incluso es imprescindible. En el huerto del Edén, Adán podía comer el fruto de este árbol. De hecho, ese fruto era su dieta válida en ese momento. Note que allí no se habla que comía carnes, aves, peces. Tampoco se registra una prohibición de estos, pero sí se hace énfasis en un fruto de árbol. Esto evoca que se trataba de un alimento sano, natural, orgánico, sin fertilizantes o químicos. De igual manera, esto es lo que significa Cristo para la iglesia, como árbol y fruto de vida. Él como fruto es vital y nada lo puede reemplazar para la nueva creación. Su fruto es sano porque no hace daño al cuerpo. Su fruto es natural porque fue plantado en la ecología de Dios. Su fruto es orgánico porque su crecimiento no es alterado con factores externos como fertilizantes. Como conclusión podemos decir que por causa del propósito creemos como Iglesia de Cristo totalmente y declaramos en Cristo que en este tiempo Dios levanta una generación entendida que sabe cortar de raíz con el árbol de la muerte y cultiva en su jardín el árbol de la vida. Y recordemos, ¿qué nos dice Dios hoy a través de esta palabra de Deuteronomios 30:19? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios a través de esta lección nos muestra dos opciones. Toda lección en nuestra vida tiene al mínimo dos opciones, pero Él nos muestra qué opción tomar. La vida para que vivas tú y tu descendencia. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo hoy a toda la humanidad. En cualquier parte que estemos, nos encontremos. Dios es un Dios de amor, un Dios de oportunidades. Nos ha enseñado el árbol de la vida, de qué debemos alimentarnos como sus hijos, como iglesia. Pero esa decisión es de cada uno de nosotros y guiados por el Espíritu Santo.
Yo les invito en este momento, en este tiempo, que tomes allí donde está la mejor decisión en tu vida, y es para toda tu vida, y no solo es para ti, es para toda una descendencia, para toda una nación, al cual Dios ya tiene lista y preparada. Por lo tanto, yo le invito para que declaremos voluntariamente, pero firmemente creyendo y convencidos de que Cristo es el que debe gobernar nuestra vida. Y yo le invito para que declaremos: yo declaro en el nombre de Cristo que Él es el que gobierna mi vida, que Él es el que guía mi vida. Entrego mi vida a ti, Padre, para que seas guiado, ministrado por el poder de tu Espíritu Santo. Yo declaro que Cristo es el Señor. Yo confío y estoy convencido de la máxima expresión de amor dada por Dios allí en la cruz a través de la muerte, vida y resurrección de Jesucristo. Yo creo en ese amor que Dios nos ha dado para cada uno de nosotros reconciliarnos con el Padre, y es el único camino, es la verdad, es la vida, y es Cristo que ha sido mostrado a nosotros. Es Cristo el alimento para nuestra vida. Es Cristo el que nos prospera integralmente. Es Cristo el que nos da la prosperidad. No hay otra opción, no hay otra salida. O puede que haya muchas opciones, pero es la única que nosotros y que Dios anhela y desea en este tiempo que la tomemos. Amigo, invitados, familia, gracias por estar allí. Gracias por permanecer allí. Y yo declaro que este tiempo no ha sido en vano. Yo declaro en el nombre de Cristo que esta palabra hace vida en cada vida, y por lo tanto tu vida y tu familia jamás serán iguales, serán transformados por el amor y el poder de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos compartir de tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, llegar a cada hogar, a cada vida, a cada familia, a cada persona que está allí conectada con nosotros, Señor. Eres tú el que lo hace todo, Señor. Eres tú el que da todos los medios y los recursos, Señor, para seguir hablando de tu palabra, Señor, para seguir compartiendo del Evangelio de Cristo a las naciones. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Cristo. Ahora les doy las gracias por continuar ahí con nosotros, y la invitación es para que estén allí, porque ahora sigue el discipulado Cristo edifica a su iglesia. Hasta una próxima. Cristo Señor.